Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar rápidamente acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a comenzar el análisis por Acciona, una compañía claramente alcista en el largo plazo, aunque ya hace semanas venimos diciendo que había detenido las subidas en una zona de resistencia importante, una zona entre los 190,60 y 193,7 euros. Y como zona de soporte marcamos los 170,40 euros, una zona que de momento ha sido capaz de respetar. Por tanto, comportamiento bastante lateral de Acciona en las últimas semanas. En caso de superar la resistencia comentada, lo más probable sería ver otro tramo de subidas, primero para testear la zona de máximos históricos, y ya en caso de superar los 211,20 no le quedaría ninguna resistencia por el camino, ya que el valor entraría en subida libre. Por el contrario, en caso de que pierda la zona de los 170,4 sería una señal obviamente negativa y confirmaría debilidad en caso de perder esta otra zona sombreada amarilla en el entorno de los 164,4. Visto Acciona, nos vamos a la siguiente, Acciona Energías Renovables, que la analizamos la semana pasada porque había superado una resistencia de corto plazo relativamente importante, la zona de los 35,54, y es que de momento parece haber realizado una especie de suelo de corto plazo. Tiene primera zona de resistencia, los 36,94, y después, muy importante, la directriz bajista principal y la media de 200 sesiones. En cuanto a soportes, tendríamos los mínimos anuales en el entorno de los 33,78 euros. Una posible estructura que podría estar realizando el precio sería una gran cuña descendente aquí dibujada en color rojo. En caso de superar la directriz bajista principal sería una señal bastante positiva. Confirmaría mejorías si la media de 200 sesiones, en vez de funcionar de resistencia, es capaz de girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, donde aquí siempre vemos primero el gráfico con poco zoom, gráfico de larguísimo plazo, que como ves es un gráfico claramente lateral. La parte alta estaría en el entorno de los 12 euros, la parte baja en el entorno de los 4,39. Ahora mismo estaría un poquito en tierra de nadie, y ampliando el zoom podemos ver zonas de soportes y resistencias. Zona de resistencia, esta zona sombreada, una zona que ya funcionó en el pasado como resistencia, aquí funcionó de soporte y ahora de nuevo ha funcionado como zona de rechazo del precio. Por tanto, primer nivel a superar, la zona entre los 9,40 y 9,53 euros. Primer nivel de soporte, los 8,77 y los 8,55. Nos vamos a la siguiente, AENA, que está en fase de rebote realizando mínimos y máximos crecientes. Esta tendencia alcista de corto plazo solo se vería perjudicada en caso de perder este último mínimo en el entorno de los 135,80, y en cuanto a resistencias tenemos aquí una zona de resistencia bastante clara, esta zona sombreada azul. Estaríamos hablando de niveles entre los 151,90 y 155,95 euros. Nos vamos a ACS, donde ya hace tiempo se cumplieron los objetivos alcistas que marcamos, este triángulo simétrico roto al alza y este rectángulo roto al alza. Se cumplieron por tanto los objetivos, de momento sigue en fase de rebote, aunque aquí tenemos dos peligros. El primero, tenemos aquí una zona de resistencia bastante importante, el entorno de los 30,51, correspondiente a los máximos del año 2019. Además, si ampliamos el zoom, vemos que también tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos, e incluso lo que podría estar realizando el precio sería una cuña ascendente. Este tipo de figuras normalmente suelen romper a la baja. Por tanto, de momento en tendencia alcista, pero cuidado si pierde en primer lugar esta directriz que viene uniendo mínimos y si pierde niveles de 27,22 euros. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, que todavía continúa con el objetivo alcista por divergencia hacia niveles de 68 euros. Eso sí, este objetivo lo activó ni más ni menos que hace 3 años. Ya hace mucho que dio la señal alcista y le está costando un mundo llegar a estos niveles de 68, pero mientras no se pierda los mínimos de la divergencia estará activado el objetivo. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, como soportes yo tendría en cuenta en primer lugar esta directriz azul que viene uniendo mínimos, después este mínimo de 56,96 euros y niveles de 54,60. Zona de resistencia también bastante clara, esta zona sombreada amarilla que ya comentamos en vídeos anteriores, estaríamos hablando de niveles de 61,78. En caso de superar esta zona, lo más probable es ver otro tramo de subidas. En este escenario sería bastante probable ir a testear esta antigua zona de máximos entre los 65,76 y 66,54 euros. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el larguísimo plazo tiene objetivo activado por rectángulo o por doble suelo hacia niveles de 53,74 euros, un objetivo que solo se anulará en caso de perder la zona de mínimos en el entorno de los 6 euros. Ahora, más en el corto
corto plazo se perjudicó tras perder esta doble directriz dibujada en color azul y tras perder estos últimos mínimos en el entorno de los 26,48. Por tanto, en el largo plazo soy optimista porque tiene activado ese objetivo. En el corto plazo, tras perder estos mínimos, la tendencia no está demasiado clara. Veremos si en futuras sesiones nos vuelve a dar más pistas. Nos vamos ahora a ver Banc Sabadell. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal porque próximamente subiré la segunda parte y además también habrá, como todos los domingos, el gran vídeo resumen semanal donde vemos índices, acciones y además esta semana viene bastante cargadito de información. Ahora sí, nos vamos a ver el aspecto técnico de Banc Sabadell, que tuvo una importante corrección desde máximos. De momento la corrección se ha frenado en la zona de la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de soporte importante, que además coincidiría con zona de estos antiguos máximos. Estamos hablando de niveles entre los 0,86 y 0,89 euros. Después también podríamos vigilar esta directriz dibujada en color verde y la directriz azul que viene uniendo mínimos. Como zona de resistencia yo vigilaría los 1,0824, una zona que aquí funcionó de soporte y que de momento ha frenado este último rebote. Después también tendríamos este hueco bajista y los máximos anuales en el entorno de los 1,30. Nos vamos a Bankinter, que cumplió el objetivo por doble techo tras perder el nivel de 6,01 y que a diferencia de Banc Sabadell, aquí en este caso la media de 200 sesiones ya se está girando a la baja. Esta sería una zona de resistencia importante. Primera zona de soporte los 4,93, después los 4,35 y los 3,74 euros. BBVA. Bueno, aquí todavía tenemos el objetivo por segundo impulso alcista activado. Una vez hecho el ajuste de dividendos, el objetivo sería hacia la zona de los 7,34 aproximadamente. Fue una pena porque quedó muy cerquita de cumplirlo antes de que salieran todas estas noticias negativas del sector bancario. Bueno, a raíz de estas noticias vinieron fuertes caídas hacia la zona de la media de 200 sesiones y de momento esta zona ha funcionado muy bien como zona de soporte. Fíjate que era una zona de antiguos máximos y por ahí pasaba la directriz que venía uniendo mínimos. Por tanto, en esta confluencia de tres soportes vino este último rebote. Perder esta zona sería bastante negativo. En cuanto a resistencias, tendríamos el hueco bajista entre los 6,72 y 6,95 euros y después ya los máximos anuales. Nos vamos a CaixaBank, que también se había perjudicado en el corto plazo tras perder esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era resistencia y aquí funcionaba de soporte. Perdió este entorno entre los 3,50 y 3,60 euros y a partir de ahí más caídas. De momento las caídas han frenado en esta directriz dibujada en color azul. Incluso aquí podríamos estar hablando de un canal ascendente dibujado en color azul. Tiene primera zona de resistencia los 3,60 y los máximos anuales. Nos vamos a ver la situación de Celnex, que está desarrollando una especie de triángulo simétrico aquí dibujado en color azul. No es del todo clara la directriz que une mínimos, aquí está un pelín forzada, pero bueno, en todo caso daría una primera señal positiva en caso de superar la directriz que viene uniendo máximos y en caso de superar la zona sombreada amarilla en el entorno de los 39,46. Muy importante que la media de 200 sesiones sea capaz de girarse al alza. Nivel de soporte en la directriz que une mínimos y los 32,95 euros. Nos vamos a Enagas, donde aquí marcamos un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19 euros. Decíamos que no era de los más claros, ni mucho menos, pero que mientras respetase estos mínimos de los 16,34 se podría tener en consideración. Bien, pues desde la zona de la media ha venido un fuerte rebote. Veremos si finalmente es capaz de alcanzar el objetivo. Primera zona de posible soporte en el entorno de los 17,57 y después ya en la media de 200 sesiones. Nos vamos a la siguiente, Endesa, que también fue capaz de respetar el nivel de soporte que marcamos en la zona de los 18,03 euros y fue capaz de superar la resistencia de los 19,30. De hecho, tendría objetivo activado hacia la zona de los 20,52, 20,53 euros aproximadamente. Objetivo por este rectángulo roto al alza. Por tanto, Endesa en fase de rebote de corto plazo. Ya para medio y largo plazo, si reducimos el zoom, vemos que tiene una zona de resistencia muy importante en el entorno de los 21,30 euros. Nos vamos a Fluidra, que de momento no está pudiendo con la doble directriz que viene uniendo máximos. De hecho, desde aquí te formó esta vela no demasiado positiva. Veremos si es capaz de agarrarse a esta zona de soporte. Ya en caso de perderlo, la siguiente zona estaría en el entorno de los 13,56 euros. Daría una primera señal positiva en caso de superar la doble directriz azul. Nos vamos a Ferrovial, que está en proceso de rebote. Últimamente está desarrollando una estructura triangular. Yo creo que lo más probable es que acabe rompiendo por arriba.
tendría primera zona de resistencia, por tanto, esta directriz que viene uniendo máximos, y después ya niveles de 27,81, primera zona de soporte, la directriz que une mínimos, la zona de la media y los 25,39 euros. Nos vamos a Grifols, que tras este proceso de rebote que fuimos avisando en el canal, esta zona sombreada amarilla decíamos que era una zona de resistencia importante, y desde aquí, tras perder este mínimo de corto plazo de los 14,11, han venido fortísimas caídas traspasando la zona de la media como mantequilla. Por tanto, de momento hay que seguir teniendo precaución en Grifols, hay que ser pacientes y esperar a que nos avise con alguna estructura de suelos. Yo de momento no la mantendría en cartera. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte los siguientes. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.